Muchísimas gracias por asistir, vicepresidente, presidente del Tribunal Superior que he visto por ahí. No sé si hay más autoridades. Dense todos por saludados. Como digo, muchas gracias por asistir un año más. Este ya es el octavo a la presentación de nuestro panel de tendencias. En el capítulo de agradecimientos, obligado, como siempre, a los de siempre, pero esta vez un abrazo intenso y reforzado, si cabe. Por la persistencia en el apoyo a lo largo de estos años, pues esta estabilidad es la base de la consolidación del proyecto que queremos que sea nuestro panel. Queremos que se convierta en la referencia sociológica cualitativa de quiénes somos y a dónde queremos llegar los navarros. En primer lugar, gracias a los 214 panelistas de este año. Muchos de ellos estáis aquí, sois los informantes clave, configuráis una comunidad de inteligencia seleccionada por impactos, considerando vuestros perfiles profesionales, vuestros roles en la sociedad, sexo, edad. Hay una diferente estratificación que conforma, como digo, esta comunidad de inteligencia que representáis. En segundo lugar, gracias al equipo de impacto, representado hoy por Luis Javier, que sigue dándonos año a año muestras de profesionalidad y dedicación. Y en tercer lugar, gracias a Acuambiente, que está magníficamente representada por Francisco Iribarren, que nos acompaña otra vez, porque sigue apoyándonos otro año más económicamente. Y finalmente, unas gracias especialísimas a Josep Piqué, que ha aceptado desde el primer momento la invitación para estar aquí con nosotros esta tarde. Tengo que comunicaros que Josep nos ha trasladado la imposibilidad de la presencia física por razones personales que, por ser personales, sobraba justificarlas, pero tengo que decirles que a mí me las ha justificado y las considero más que sobradas, muchísimo más que sobradas. En todo caso, va a estar igual con nosotros y lo podemos ver, oír e incluso interactuar con él, haciéndole preguntas, reflexiones, lo de siempre. Bien, antes de presentarlo brevemente a él, vamos a alterar el orden de otros años y ahora lo que vamos a hacer es que Luis Javier de Impactos nos haga la reseña de la ficha técnica del estudio, del informe que tenéis entre manos. Tienes la palabra, Luis Javier. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Ladino por la introducción. Yo comentar brevemente aspectos metodológicos. En primer lugar, quería explicar el concepto de panel, que la investigación social hace referencia a un conjunto de personas seleccionadas que nos informan sobre determinadas cuestiones. Para obtener información de este grupo de personas, habitualmente se trabaja a través de reuniones, entrevistas o cuestionarios, que en este caso es la metodología utilizada, por eso se denomina encuesta panel. La ventaja de optar por el cuestionario es la posibilidad de realizar las mismas preguntas a las mismas personas a lo largo del tiempo, de modo que podemos percibir las tendencias que varían a lo largo de ese tiempo. Es un proyecto, por tanto, a largo alcance, ya en la octava edición, y esperemos que muchas más. Tiene una perspectiva cualitativa, fundamentalmente, este informe, y se trata de construir un relato sobre Navarra a través del análisis del contenido transmitido por estos informantes cualificados. Brevemente, comentar la selección, los criterios de selección de nuestro grupo de expertos, de nuestros panelistas. Se seleccionan fundamentalmente por dos motivos. Uno, por su rol social en la comunidad, porque se busca la participación de personas que, por su posición social, tienen una visión panorámica y global de la situación sociopolítica y económica de Navarra. Y, en segundo lugar, por su proactividad, que es su disposición a cooperar de forma desinteresada en este proyecto. Los ámbitos principales de donde provienen nuestros panelistas son de diferentes profesiones, entre ellas profesiones liberales como puede ser abogacía, economía, sociología, del ámbito universitario, del ámbito empresarial, ámbito institucional, organizaciones sociales, administración pública, ámbito de la comunicación, ámbito de la diáspora y ámbito creativo. En esta edición hemos vuelto a superar por segundo año la cifra de 210
panelistas, siendo en esta ocasión 214. Respecto al cuestionario que se les plantea, se divide en dos bloques, siendo uno que se repite a lo largo de todas las ediciones. De esta manera podemos analizar de manera longitudinal, como hemos comentado, las diferentes variaciones que puedan darse en sus respuestas. Este primer bloque gira en torno a 4 ejes, que son valores, imagen y tendencias en Navarra, lo que podríamos denominar marca Navarra, los retos para nuestra sociedad, los servicios públicos y las prescripciones institucionales. Se introduce siempre un bloque, unas preguntas de carácter coyuntural, de modo que podamos conocer una ventana nueva del momento concreto. En este caso hemos cuestionado acerca de la situación geopolítica y su influencia en Navarra, pues derivada fundamentalmente de la situación que se ha producido por la invasión de Rusia a Ucrania. En todas las ediciones también se realiza una pregunta DAFO acerca de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de Navarra. Y, por último, comentar simplemente que el trabajo de campo se ha realizado a lo largo de los meses de mayo-julio de 2022 y metodológicamente no comentar nada más, así que bueno, doy la palabra a Ladino y a Josep. Pues bien, muchísimas gracias. Vamos a ver si logramos que nos podamos sentar todos. Seguro que lo vamos a conseguir. Josep Piqué no necesita presentación. Su biografía es densa, completa y, lo que es mejor para nuestro país, sigue creciendo. Economista, empresario, docente, político, escritor, conferenciante. Quizá para muchos de nosotros lo primero que nos venga a la cabeza es su condición de ministro del Gobierno de España. Fue ministro de Industria, ha sido ministro de Asuntos Exteriores, ha sido ministro de Innovación, de Ciencia y Tecnología. Pero antes de todo eso, ya había hecho otras muchas cosas y después de eso las sigue haciendo. Realmente no ha rehusado, por decirlo en expresión vulgar, ni un solo charco, y yo creo que ha alcanzado algo muy difícil en nuestro país, que es que en un país, valga la redundancia, tan aficionado a las trincheras, el respeto y la admiración por su capacidad de reflexión y análisis es reconocido desde cualquiera de las posiciones que uno se sitúe, sean políticas, sean ideológicas. Sigue activo, ha asumido el papel de que servir es trasladar pensamiento cada día a la sociedad y utiliza para ello todos los medios a su alcance. Los analógicos, esta es la segunda vez en un mes que ha estado en Pamplona, en un encuentro presencial en la Universidad de Navarra y ahora aquí con nosotros, y digitales. Yo os invito a que entremos en su cuenta, por ejemplo, de Twitter y leamos su boletín quincenal de apuntes al editor. En el pasado, por ejemplo, en el del pasado 16 de este mes sobre la guerra de Ucrania, finalizaba, leo literal, la posición de Putin es más débil que nunca y sus opciones reales se van reduciendo dramáticamente. Lo inquietante es que los débiles pueden tener la tentación de morir matando. El pasado 21, 5 días después, Putin acaba de anunciar la movilización de 300.000 reservistas. Josep, sin más preámbulos, te escuchamos. En este acto de presentación de las tendencias del panel, que creo que está ya en su octava edición. Yo he tenido ocasión de verlo. La verdad es que es un trabajo concienzudo, magnífico, que toca temas estructurales, como es lógico, y muy ligados pues, a la economía y a la situación específica de Navarra, pero también está muy orientado a la coyuntura del momento, como no puede ser de otra manera, y este año pues prestándole gran atención a la situación geopolítica. Antes se ha hablado de el análisis DAFO, de las fortalezas y debilidades, de las oportunidades y de los riesgos, y yo creo que están muy bien definidos
y que puede ser útil enmarcarlos en lo que podríamos llamar las grandes macrotendencias en las que se está moviendo el mundo en este siglo, ¿no? Lo digo porque tenemos siempre la propensión, los humanos, ¿no? Lógicamente tenemos una vida muy corta, de pensar que lo que nos sucede a nosotros pues, es completamente novedoso, que casi sucede por primera vez y que a partir de esos fenómenos pues todo va a ser completamente distinto, ¿no? Esa frase la hemos oído muy a menudo con la crisis financiera del 2008, luego con la pandemia, ahora con la guerra en Ucrania, ¿no? Nada va a ser igual. Y evidentemente esas crisis han cambiado muchas cosas, nos obligan a repensar muchas de nuestras reflexiones previas, pero debemos ser conscientes también de que hay tendencias que vienen mucho antes de esos fenómenos, que prosiguen durante esos fenómenos y que desde luego van a proseguir después. Y yo creo que además engarzan perfectamente con ese análisis DAFO al que hacía referencia. ¿Cuáles serían esas grandes macrotendencias? Bueno, pues se habla del tema demográfico y del envejecimiento de nuestra sociedad en Navarra y en el conjunto de España. Bueno, también es así en el conjunto de Europa, pero también es así en otros países del Pacífico, como Japón o Corea, y es así, y además de forma dramática, por ejemplo, en China. China está en un proceso de declive demográfico y de envejecimiento notabilísimo, derivado de la famosa política del hijo único, que ahora intentan revertir, pero que no están consiguiendo, ¿no? De tal forma que India ha superado ya a China como país más poblado del mundo, y que si siguieran las actuales tendencias, que no tiene por qué, a finales de siglo veríamos como un país africano como Nigeria pues superará en habitantes a la propia China. Esa tendencia se va generalizando. De momento no es así en el sudeste asiático, pero hay ya una ralentización. Desde luego también lo vamos a ver en el continente americano, tanto en América del Norte como en América Latina. Y quizás la excepción más evidente es el dinamismo que en este siglo, desde el punto de vista demográfico, va a vivir África, el continente africano. Con los actuales ritmos de evolución demográfica, pues en la segunda mitad del siglo, pues digamos, en torno a un tercio de la población mundial se va a ubicar en África, con realmente unas tasas de crecimiento de la población muy notables que obviamente tienen su impacto en extraordinarios flujos migratorios, ya hoy, pero sí va a ser y cada vez de forma más intensa a lo largo del siglo. Flujos migratorios que van dirigidos pues, a otros lugares, ¿no? Evidentemente Europa pues, es el destino que nos viene a todos en la cabeza, pero sobre todo son flujos migratorios intraafricanos. El 80% de los grandes movimientos de población se produce dentro del propio continente. Eso va ligado además a otro fenómeno que de forma un tanto colateral y a veces un tanto frívola, ¿no? Pues también estamos debatiendo en España, ¿no? Que es el proceso intensísimo de urbanización, ¿no? De concentración de la población en las grandes ciudades, en grandes urbes, y por lo tanto el despoblamiento relativo y real y absoluto de las zonas rurales. Solo pongo un ejemplo y es América Latina. Sin ser una área especialmente desarrollada, el 80% de la población en América Latina vive en grandes ciudades. Y bueno, eso es así porque hay enormes extensiones desde la Amazonia a los Andes, pues que apenas tienen población. Por lo tanto, hay que enmarcar nuestro problema en esa tendencia global desde el punto de vista demográfico, que desde luego viene de antes, la tenemos ahora y va a seguir marcando el futuro del
mundo a lo largo del presente siglo. La otra gran macro tendencia es también obvia y se habla desde luego, como no puede ser de otra manera, en el panel, y es lo que llamamos la revolución digital, la cuarta revolución industrial, que a diferencia de las anteriores, que venían a sustituir en términos generales músculos por máquinas, pues ahora lo que estamos haciendo es sustituir las neuronas humanas por máquinas que de alguna manera también piensan, ¿no? Solo podemos citar pues, la inteligencia artificial y muchas cosas ligadas a la revolución digital, a la cuarta revolución, como pues, el Big Data, la computación en la nube, el blockchain, el machine learning y tantos fenómenos absolutamente novedosos que además evolucionan de forma vertiginosa y que afectan a las productividades y por lo tanto la competitividad relativa de los países y sobre todo que tiene también una derivada geopolítica absolutamente fundamental. Las grandes pugnas hoy en el mundo, también en el pasado, pero con características distintas, las grandes pugnas son en gran medida, y yo diría que casi fundamentalmente, tecnológicas, porque quien gane la pugna tecnológica también va a, digamos, a tener la superioridad militar con todo lo que eso comporta. Me referiré a ello un poquito más adelante. Bueno, la tercera, no necesariamente en ese orden, pero por citar las macro tendencias, sería lo que llamamos la transición energética y medioambiental. Ahora estamos hablando mucho de eso, a raíz sobre todo de el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania y por lo tanto los problemas que tenemos en los mercados energéticos. Pero la preocupación por el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global viene ya del siglo pasado, viene ya del siglo XX. Y yo recuerdo cuando tenía responsabilidades de gobierno, pues los debates en torno a lo que se llamó el protocolo de Kioto, que fue un fracaso al final, pero ya más recientemente ha habido los acuerdos de París y una creciente concienciación de la población mundial respecto a la importancia de enfrentarse a ese fenómeno, ¿no? Y ahí, por ser también muy breves, lógicamente el panel en un lugar como Navarra, pues trata mucho de eso. Navarra ha hecho desde hace ya tiempo, ¿no?, una apuesta muy clara por las renovables y eso va en la buena dirección. Hay un acuerdo general, aunque muchas veces no se cumple, ¿no?, pero hay un acuerdo general respecto al qué, a cuál es el objetivo que perseguimos con la transición energética, que va más allá de la pura generación de energía. Cuando hablamos de la contaminación hay un tema enorme que no podemos olvidar en ningún momento, como por ejemplo la contaminación de los mares y de los océanos, ¿no?, con microplásticos. Pero el que es, intentemos descarbonizar la economía, reduzcamos al máximo la emisión de gases de efectos invernaderos, tanto el CO2 como también lo que llamamos los NOx, los nitrosos, y bueno, es la única manera efectivamente de intentar reducir el crecimiento de las temperaturas, que ya estadísticamente pues es un crecimiento incontrovertible. ¿Dónde está la discusión? Y máxime cuando tenemos dificultades como las tuvimos en la pandemia o ahora con las consecuencias de la guerra. Pues no en el qué, sino en el cómo y en el cuándo. Porque esa transición tiene costes, tiene impacto también geopolítico, porque dejaríamos de utilizar hidrocarburos sólidos en el largo plazo, pero o los utilizaríamos en mucha menor medida, pero pasamos a ser dependientes en gran medida de otras materias primas fundamentales, minerales, gases nobles, tierras raras, que también ligadas a la revolución digital,
van a ser cada vez más demandadas y más necesitadas, y que tienen una concentración geográfica en cuanto a su extracción y a su procesamiento, pues muy específica, que nos obliga a repensar pues, estrategias de fondo respecto a las relaciones internacionales. Por ir rápidos, la cuarta macrotendencia que quería resaltarles es la de la globalización, ¿no? Pero ahí con matices. Probablemente es el fenómeno que se ha visto más afectado por las crisis recientes, porque sobre todo después de la caída del muro de Berlín entramos en una dinámica de globalización abierta, de hiperglobalización, incluyendo pues, en ese esquema global a China. Hubo un gran apoyo de Occidente, de Estados Unidos y de Europa a integrar a China, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio, y eso, mientras no hay conflictos específicos ni tensiones geopolíticas, bueno, pues lleva a algo que es muy positivo, y es que podamos comprar los inputs y los productos intermedios que necesitamos para producir y luego vender bienes y servicios, productos, en cualquier lugar del mundo, y los buscábamos y los buscamos allí donde nos puedan resultar más baratos, incluyendo los costes de transporte y de logística. Bien, además la idea es poder vender nuestros productos en aquellos lugares del planeta que nos puedan proporcionar mayor margen. Eso tiene una concreción en términos económicos que llamamos las cadenas globales de valor, y que ha llevado a la economía a primar la eficiencia, reduciendo al máximo los inventarios porque no había problemas de suministro. Navarra conoce muy bien, yo también un poquito, la industria de la automoción, ¿no? Y todos hemos hablado muchas veces de las tecnologías just in time. Bien, cuando vienen dificultades o restricciones desde el lado de la oferta, hay que matizar ese concepto y hablar de también just in case. Y por lo tanto prever posibles cuellos de botella, prever necesidad de relocalización de algunas actividades, de acercamiento de las mismas, de procurar que nuestros proveedores sean fiables y no dependan de la coyuntura política, de constituir reservas estratégicas, de implementar políticas industriales para fomentar la producción de determinados inputs absolutamente imprescindibles. El ejemplo paradigmático, y en Navarra se conoce muy bien, pues es el de los microprocesadores. La falta de microprocesadores está constituyendo un serio problema, tiene una explicación derivada de los efectos de la pandemia, pero lo cierto es que la reacción está siendo pues intentar relocalizar y no externalizar, sino internalizar su producción, intentando mejorar la seguridad en los suministros. Pero eso no es en absoluto fácil y requiere muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Les pongo un ejemplo bien concreto. La Unión Europea ha puesto en marcha un programa muy ambicioso. Quiero recordar que está dotado en torno a 60.000 millones de euros para promover la producción de microprocesadores en la Unión, pero el objetivo, a pesar de ser muy ambicioso en términos económicos, es tan, digamos, limitado como que a finales de esta década pues, Europa pueda tener una cuota del mercado mundial de microprocesadores en torno a un 10%, y por lo tanto muy por debajo de nuestras necesidades. Por consiguiente, esa hiperglobalización pues, se está poniendo a prueba, se están rompiendo las cadenas globales de valor, porque además hay, digamos, represalias políticas en forma de restricción de importaciones tecnológicas por razones de seguridad, no ya de seguridad productiva, sino de seguridad nacional. Y ahora lo estamos viendo con las sanciones a Rusia. Una de las más efectivas es haber prohibido las exportaciones de contenido tecnológico a Rusia, lo que les está generando enormes problemas en cualquier lugar, pero también en el campo de
también en el campo de batalla. Y bueno, hay otro fenómeno que los anglosajones ahora pues denominan el decoupling, ¿no? El desacoplamiento. Es decir, ya no hablamos de la hiperglobalización, sino que vamos a un mundo relativamente desacoplado en el que seguirán habiendo cadenas de valor globales, internacionales, pero cada vez más concentradas geográficamente en las regiones afines, dentro de Occidente, por ejemplo, y depender mucho menos de países cuya fiabilidad en el suministro va a depender de sus intereses, como pueda ser China, desde luego Rusia u otros. Y eso es algo que tenemos que incorporar también a nuestros análisis. Y por citar una última gran tendencia, una gran macro tendencia, pues hablaría del desplazamiento del centro de gravedad del planeta. Y eso viene ya de hace tiempo, ¿no? Durante los últimos siglos, pues desde la época de los descubrimientos y sobre todo de las revoluciones industriales, la basada en la máquina de vapor, en la electricidad o en la computación no digital, pues el centro de gravedad del planeta ha estado en el Atlántico, primero en Europa y luego en Estados Unidos. Pues bien, ahora el centro de gravedad del planeta se ha desplazado desde todos los puntos de vista, demográfico, comercial, económico, estratégico y militar, a pesar de lo que está sucediendo en suelo europeo, al Indo-Pacífico. Yo hace probablemente 25 años, por lo menos, que defiendo que el centro de gravedad iba a estar en torno al estrecho de Malaca. Y hace 25 años la reacción normal era ¿y dónde está el estrecho de Malaca? Bueno, yo creo que ahora ya todos sabemos dónde está, es la conjunción natural entre el Índico y el Pacífico, y ahí en torno a ese estrecho, que es la entrada desde el Índico al mar del sur de la China y que limita por el norte ese mar con el estrecho de Taiwán, pues estamos viendo también cómo las tensiones geopolíticas y militares pues van increciendo y pueden ser motivo de enorme preocupación. Todo eso bueno, pues ha cambiado de manera radical el escenario sobre el que tenemos que trabajar, ¿no? Y está dibujando un pseudo orden, porque todavía hay mucho desorden y mucha confusión geopolítico, que por eso yo prefiero llamarle escenario que no orden, que también es bipolar, imperfectamente bipolar, como el que vivimos algunos ya que somos de una cierta edad en la segunda mitad del siglo XX entre Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos bloques, pero que ahora se va articulando en torno a las dos nuevas grandes superpotencias. Nuevas en un sentido, digamos, figurado, porque una de ellas, Estados Unidos, pues ya ha sido la gran superpotencia en el siglo XX, es la potencia incumbente. Durante un cierto tiempo parecía que iba a ser la única, después de la caída del muro y la implosión de la Unión Soviética, pero hoy sabemos muy bien que hay un contrapeso enorme, creciente, con muchos problemas, pero absolutamente evidente, que es China. Y si esto, por hacerlo rápido y casi un pelín ameno, ¿no? Aunque es difícil que sean amenas cosas tan áridas, pero si esto fuera una película, los dos grandes protagonistas son Estados Unidos y China. Y ahí el riesgo es, porque la competencia es holística entre ellos, comercial, estratégica, de proyección global, tecnológica y también militar, el gran riesgo es que podamos llegar a lo que los analistas geopolíticos llaman la trampa de Tucídides. Tucídides, gran historiador clásico griego, que narró las guerras del Peloponeso entre una Atenas, potencia hegemónica de carácter y naturaleza naval, y una Esparta emergente de naturaleza terrestre, pues venía a decir que cuando hay una potencia establecida
y otra que le empieza a disputar la hegemonía, al final el enfrentamiento es inevitable. Y la historia de la humanidad está llena de trampas, de haber caído en trampas de Tucídides. No fue así durante la Guerra Fría porque hablábamos del equilibrio del terror y la destrucción mutua asegurada. La llegada a la escena de la bomba nuclear ha cambiado enormemente los parámetros en los que nos movíamos. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras guerras, el vencedor podía quedar también absolutamente destruido y asumiendo unos costes absolutamente inasumibles. Bien, pero y ahora pues podemos estar en una situación similar que puede evitar una conflagración de carácter nuclear, pero en cambio, como estamos viendo con toda claridad, no evita guerras convencionales muy serias, ¿no? Y cada vez más sofisticadas, dicho sea de paso, porque ya no se juegan solo en los terrenos habituales que llamábamos tierra, mar y aire, sino que se proyectan al espacio y al ciberespacio, ¿no? Con todo lo que eso comporta. Ahí hay, pues, en esos dos protagonistas, dos procesos que pueden parecer opuestos. En el caso de Estados Unidos, hablamos de una gran superpotencia, pero que está en repliegue. En repliegue en el sentido de que, como bien sabemos, pues se ha retirado de Asia Central. La retirada vergonzosa de Afganistán es el ejemplo más claro. Se ha retirado de Oriente Medio después del fiasco de la intervención en Irak y está perdiendo peso relativo en África o incluso en América Latina. Y se está concentrando fundamentalmente en el Indo-Pacífico para contener el expansionismo de China, buscándose unos aliados distintos a los europeos, como pueden ser pues, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Corea o India en el Océano Índico. Y hay expresiones recientes muy concretas, como pueden ser pues, el llamado AUKUS, un acuerdo para proporcionar submarinos de propulsión nuclear a Australia por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, o el llamado QUAD entre Japón, Australia, Estados Unidos e India, que incluye además maniobras militares conjuntas y que lanza un mensaje muy claro a China de que esos países no están dispuestos a aceptar una hegemonía china en el continente asiático y por lo tanto en el Pacífico primero y en el Índico después. Pero ese repliegue no ha impedido, precisamente porque están ligados a Estados Unidos, tener una respuesta contundente a la agresión rusa. ¿Por qué? Porque esa respuesta contundente es también un mensaje a China respecto a las posibles tentaciones chinas de intentar integrar a Taiwán por la vía de la fuerza. Bien, en cambio China ha sido y es una potencia, digamos, en despliegue, en ascenso, que responde a su propia historia. Si están interesados en estos temas, yo les recomendaría humildemente dos cosas. Miren muchísimo los mapas, tengan un mapa mundi siempre a mano y lean historia, porque son dos componentes que explican las políticas exteriores de los diferentes países de una manera muy clara. China es un sujeto político reconocido como tal desde antes de Cristo. Estamos hablando de 23 o 24 siglos, pero cultural y civilizatoriamente es una realidad que tiene 6.000 años. Y China, que significa la propia palabra, ¿no? El imperio del centro, pues siempre se vio a sí misma como el país hegemónico, rodeado de estados vasallos y tributarios. Eso no impedía que hubiera invasiones y de hecho dos dinastías chinas, una pues es procedente de la invasión de los mongoles y la otra de los manchúes, pero el esquema siempre ha sido el mismo, con una continuidad dinástica, y el resto del mundo, incluido nosotros, pues éramos simplemente unos bárbaros. Lo que ha cambiado respecto a ese pasado es que, primero, China sufrió lo que ellos mismos llaman el siglo de la humillación, entre mediados del XIX y mediados del XX, en el que
al no haber hecho la revolución industrial, como en cambio sí hizo Japón con la restauración Meiji, pues perdió su capacidad productiva, perdió competitividad relativa y perdió también la superioridad militar. Y a partir de ese momento, de mediados del 19, pues China es crecientemente sometida de Europa primero, de Estados Unidos y de Japón después, y en la práctica pierden la soberanía, hasta que llega el derrocamiento del último emperador a principios del siglo XX. Después viene pues, la invasión japonesa de Manchuria y la anexión de toda la península de Corea, viene la Segunda Guerra Mundial, viene la guerra civil entre comunistas y nacionalistas, y de hecho China no recupera su soberanía plena hasta que en 1949 se constituye la República Popular. Por tanto, tardaron un siglo en deshacerse de esa subordinación hacia potencias exteriores. Pero ese siglo, desde luego, esa recuperación de la soberanía no le sirvió a China para recuperar su hegemonía. Ahora están en eso. Después de las reformas de Deng Xiaoping, China entró en un proceso de crecimiento hiperacelerado que ha durado hasta hace poco. Ahora tienen muchos problemas de todo tipo, pero le ha permitido acercarse muy notablemente al Producto Bruto de los propios Estados Unidos y sobre todo ha puesto en marcha un desarrollo tecnológico buscando la superioridad tecnológica y sabiendo, por lo tanto, que esa superioridad tecnológica le puede llevar también a la superioridad militar. El objetivo de China, como en su día Estados Unidos tuvo el objetivo de echar a los europeos, de echarnos, porque España también estaba, del continente americano, pues hoy uno de los objetivos de China es echar a Estados Unidos del Pacífico. Y eso explica muchas de las cosas que suceden. Ellos a ese nuevo periodo le llaman el Maratón de los 100 años, que va desde mediados del 20 y que sitúa, por lo tanto, lo vamos a ver ahora en el Congreso del Partido Comunista, que se va a celebrar el mes que viene, y que va a entronizar ya la continuidad de Xi Jinping como nuevo emperador de una dinastía que es el Partido Comunista, pues la idea es volver a ser la gran superpotencia del planeta, incluso llegando a sustituir a Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos ve esa irrupción de China como una amenaza existencial. Esos son los dos grandes protagonistas. Sobre eso podríamos elaborar durante horas. No, está fuera de lugar que lo intenté hoy con ustedes, porque mi idea es ofrecer un panorama general. Sigo con la película. Tiene dos grandes protagonistas, indiscutibles. Pero todas las buenas películas tienen también actores de reparto, de esos que sin su intervención no se entendería el guión de la película. Y por eso en Hollywood les dan también Oscars. ¿Quiénes son esos actores de reparto? Bueno, pues evidentemente Rusia lo es, aunque declinante porque le está saliendo muy mal la intervención en Ucrania. Desde luego también lo es India y cada vez más. Lo es también Turquía, como estamos viéndolo también todos los días, o lo es Irán. Ciertamente puede haber otros. Habrá que hablar del sudeste asiático, con países tan importantes como Indonesia. Piensen ustedes que Indonesia va a superar el Producto Bruto de Alemania a final de esta década. Y es un país enorme, enorme, con 230 millones de habitantes y una extensión de este a oeste superior a la de Estados Unidos, ¿no? Habrá que hablar de Pakistán y de Bangladesh. Habrá que hablar de la pugna en Oriente Medio entre Arabia Saudita e Irán por la supremacía sobre el mundo musulmán. Ojalá algún día podamos hablar de potencias en América Latina como Brasil o México, que no lo son por falta de ambición de proyección global. Y desde luego, ya que hablábamos de África por la demografía, pues ahí también se van configurando sobre todo tres focos de posible hegemonía, uno en el Golfo de Guinea, con Nigeria,
otro en el sur, con África del Sur, con la República Sudafricana, y otros, si solventan sus enormes problemas internos, en el Cuerno de África con Etiopía. Pero fíjense que en los que he citado, particularmente Rusia, India, Turquía o Irán, estamos hablando de una recuperación de la historia, porque todos esos países han tenido un pasado glorioso, aunque sea dicho entre comillas, a través de una vocación imperial. Y todo lo que está sucediendo hay que leerlo también en esos términos. El caso de Rusia es paradigmático, la voluntad de volver a las glorias imperiales de los zares, que tuvieron su máxima plasmación precisamente en la Unión Soviética. Y lo que Rusia está pretendiendo es recuperar su dominio, su hegemonía sobre lo que llamaríamos el espacio postsoviético. Pero en el caso de Turquía, su política exterior es claramente neo-otomana, recordando pues, el dominio del Imperio Otomano sobre los árabes en Oriente Medio y en el norte de África y en Europa, llegando en su momento hasta las puertas de Viena. Lo mismo Irán y la vocación de Irán, que viene de siglos, yo diría que de milenios, asociada al imperio persa. Y en el caso de India, al glorioso pasado previo a la irrupción musulmana y desde luego a la irrupción británica a partir del siglo XIX. Por tanto, la historia es muy importante. Y aunque no se repite, como decía Marx en el 18 Brumario, primero como tragedia y luego como farsa, es cierto que en frase memorable de Mark Twain, la historia rima. Y eso explica muchísimas de las cosas que están sucediendo. Esos son los actores de reparto. Y luego hay toda una serie de actores, digamos, subalternos, subordinados, secundarios, que se llamaría en terminología cinematográfica, que hemos dado en llamar el sur global, el Global South, y que se ha visto con toda claridad en las votaciones en Naciones Unidas ante la agresión rusa o en la imposición de las sanciones. Les pongo este último ejemplo, ¿no? ¿Quiénes hemos aplicado y estamos aplicando sanciones a Rusia? Los países occidentales, incluyendo aquellos que, aunque no lo sean geográficamente, sí lo son en términos de valores políticos, sociales y económicos, como Japón, Corea o Australia. Pero somos nosotros solos. El resto del mundo, o sea, el resto del continente asiático, el resto de África, el resto de Oriente Medio, pues no hay ningún país que se haya sumado a las sanciones. Ninguno. Y si vamos a América Latina, solo hubo una excepción, que ahora ya no es así, que ha sido Colombia. Pero ningún país de América Latina, a pesar de que podemos considerar que son occidentales, se ha sumado a las sanciones. Y eso es porque se está recuperando la tradición del movimiento de países no alineados que vimos en la segunda mitad del siglo XX, que no querían estar ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos, y que ahora pues tampoco quieren decantarse necesariamente por China o por Estados Unidos, sino que quieren seguir pues, en su propio camino pensando en lo que más les pueda interesar a ellos. Y eso dibuja un mundo pues, realmente complejo y que hay que saber gestionar. Y a estas alturas de mi Parlamento, seguro que ustedes se están preguntando, ¿y Europa? ¿Europa es un actor secundario? O puede ser un actor de reparto, desde luego protagonista no. El centro de gravedad ya está muy lejos de aquí, está en otro meridiano, no está en el meridiano de Greenwich. Y la respuesta yo creo que es muy simple. Desde luego, si nos perciben desde fuera como 27 países, somos secundarios. En un hipotético G7, dentro de 5 o 10 años, pues ya no estaría ni Alemania, que es el país más importante de Europa. Ahora, podemos ser un actor de reparto si profundizamos en nuestro proyecto político de integración. ¿Y eso qué significa?
pues significa ir más allá del comercio, significa ir más allá de la economía, significa ir más allá de lo que ya hemos hecho, que es muchísimo, porque Europa es la historia de un éxito. Hemos renunciado incluso a componentes tan obvios de la soberanía como la moneda y la política monetaria. Pero inevitablemente, si queremos ser percibidos desde fuera como un actor relevante, pues tenemos que tener una posición específica y una autonomía estratégica en el campo de la seguridad, en el campo de la defensa, y ahí se están produciendo cambios muy notables en el campo de la política energética y de la seguridad en los suministros, en el campo de las políticas migratorias o en el ámbito de la justicia. Estamos hablando, por lo tanto, de la política exterior, de la política de defensa, de la política de interior o de la justicia, que son los elementos fundamentales que han fundamentado la soberanía de los Estados-nación. Y por eso es tan difícil avanzar en esa dirección. Pero en su día renunciamos a tener política comercial y a establecer aranceles. Renunciamos a tener una política agraria o pesquera que no fuera la política común. Renunciamos al papel en política monetaria de nuestros bancos centrales para aceptar la autoridad única de un banco central europeo. Renunciamos a nuestras monedas nacionales. Muchas cosas que se han hecho y son importantes, ¿no? Pero hay que profundizar ahí, porque si no, el viento de la historia nos barre, ¿no? En su día la gente de mi generación conocía el proceso de construcción europea, y así le llamamos durante muchísimos años, ¿no? Como el mercado común, porque era fundamentalmente eso. Pero el nombre oficial era Comunidad Económica Europea. Una comunidad porque compartíamos intereses y tenía contenido básicamente económico. Pero ya con Maastricht y con el Tratado de Ámsterdam le cambiamos el nombre al sustantivo y eliminamos el adjetivo. Y en lugar de comunidad hablamos de unión, y ya no hablamos de economía, sino que hablamos de Unión Europea estrictamente, lo que viene a reflejar esa vocación política de unión. Bien, vamos a ver. De momento, Europa, mal que bien, porque poner de acuerdo a 27 no es fácil, pues hemos respondido a las crisis, la financiera del 2008 y mal, y la del euro del 2011, bien a partir del momento de esa famosa frase de Mario Draghi, ¿no? De whatever it takes, que permitió la supervivencia del euro y la contención de las primas de riesgo en países del sur de Europa, como España. Hemos respondido a la pandemia, a pesar de vacilaciones iniciales, pues implementando algo que no le corresponde al contenido de los tratados europeos. Por ejemplo, la centralización en la compra y en la distribución de vacunas, que no es poco. Y al final se ha mostrado como muy eficaz, pero también respondimos mutualizando por primera vez deuda propia de las instituciones europeas, que ha permitido poner en marcha pues, lo que llamamos los fondos Next Generation EU, que tienen que servir para cambiar nuestra estructura productiva, adaptándose tanto a la digitalización como a la transición energética. Y eso es novedoso. Pero ahora también respecto a la guerra, hemos respondido con mayor unidad de la que se presumía y desde luego de la que presumía Putin. Y pues estamos viendo cosas tan históricas como el cambio radical de Alemania respecto a la defensa europea y a sus propios presupuestos de defensa. Estamos viendo algo impensable, por ejemplo, en un país como el nuestro, y es que hay una mayoría de la población que acepta como positivo que se incrementen los presupuestos de defensa. Y estamos viendo cómo Alemania ha asumido el profundo error estratégico en su política energética anterior, que nos ha llevado a una dependencia y a una vulnerabilidad respecto de Rusia pues, completamente excesiva.
el impacto de todo eso. Bueno, más allá del impacto político, del impacto social, de alimentar los populismos. Y acabamos de ver una última expresión en las elecciones de Italia, pues las consecuencias económicas tanto de la pandemia como de la guerra pues son evidentes. Déjenme que vuelva un poco al principio de mi intervención, porque la pandemia nos ha cogido a todos por sorpresa. ¿Por qué? Porque Occidente no padecíamos una pandemia desde la mal llamada gripe española al final de la Primera Guerra Mundial. Y pensábamos que eso ya no iba con nosotros, que era una cosa de los asiáticos o que era una cosa de los africanos, que han tenido pandemias muy serias y muy recientes. Creíamos que con nuestro sistema sanitario y de higiene y nuestra capacidad científica, pues éramos inmunes a un fenómeno de este tipo. Hemos descubierto que no. Y ahora pues estamos descubriendo que las guerras pues tienen su impacto, pero la guerra es la historia de la humanidad, es sinónimo de la historia de la humanidad. Guerras ha habido siempre y las seguirá habiendo. Lo que pasa es que eso ahora nos impacta muy directamente porque es en suelo europeo, pero tampoco hace tanto que tuvimos guerra en suelo europeo en los Balcanes, en los años 90, y que pues, hemos tenido también conflictos sangrientos en muchos de nuestros países asociados al terrorismo, pues también durante mucho tiempo. Pero es evidente que esta guerra en un mundo hiperglobal, que antes decíamos, y con esas vulnerabilidades, sobre todo desde el punto de vista de los suministros energéticos y de otros suministros críticos, pues nos enseña que tenemos que cambiar muchas cosas. La respuesta a la pandemia fue una respuesta que además no podía ser de otra forma, ¿no? Al ser un shock desde el lado de la oferta, disminuir drásticamente la producción de bienes porque estábamos confinados, pues el efecto consecuente tenía que ser una caída de las rentas. Para que eso no se produjera de forma dramática, los gobiernos implementaron políticas desde el lado de la demanda. Políticas monetarias ultra expansivas por parte de los bancos centrales y políticas fiscales también muy expansivas con unos incrementos del gasto muy fuertes, con el consiguiente efecto en el déficit y en la deuda. Entre otras cosas, porque en el caso de la Unión Europea, además de lo que he mencionado, se decidió suspender las condiciones del llamado Pacto de Estabilidad. Bien, pero eso acaba teniendo sus efectos. Desde políticas monetarias ultra expansivas a lo largo del tiempo, pues acaban alimentando inevitablemente procesos de inflación. Y políticas fiscales ultra expansivas acaban generando inevitablemente desequilibrios macroeconómicos que pueden hacer insostenible la mínima estabilidad que requiere pues, nuestra moneda o que requieren pues, la propia sostenibilidad de las cuentas públicas. Por eso ahora estamos en el proceso inverso, con políticas monetarias ya mucho más restrictivas, con grandes crecimientos de los tipos de interés y reducción de las compras de emisiones de deuda pública que hasta ahora pues tenían barra libre y desde luego también empezando a poner de relieve la necesidad de volver a una cierta ortodoxia en las políticas de gasto para que podamos ir reduciendo a niveles razonables nuestros déficits y nuestro nivel de deuda pública sobre el PIB. Bien, esa es la situación ahora. La inflación primero tiene su origen en los costes. Es una inflación de oferta por problemas de precios y de cantidades en suministros básicos que han hecho pues, crecer mucho los precios, pero ese crecimiento de precios solo se transforma en un proceso inflacionario sostenido y continuo si se traslada a la demanda. Y de ahí la importancia pues, también de una política de rentas que permita distribuir adecuadamente los costes inevitables asociados al empobrecimiento que se deriva de tener que comprar necesariamente en el extranjero
productos que necesitamos. Y eso pues empobrece a un país porque lo compramos de fuera. Y lo que hay que hacer es que eso se reparta adecuadamente, precisamente para evitar que colectivos concretos pues pretendan zafarse de ese empobrecimiento trasladándose a los demás, pero que al final acaban alimentando un proceso inflacionario sostenido. Eso nos lleva, y voy terminando, a pensar que las políticas de demanda tienen sus límites, como estamos viendo, y que hay que pensar en políticas de oferta y en reformas. Y eso liga de nuevo con su panel de tendencias, ¿no? Tenemos que tener muy presente esa, digamos, irrupción del concepto de seguridad versus el concepto de eficiencia, el retorno de las políticas industriales, pero también la necesidad de tomarse muy en serio la educación y la formación continua. También muy a fondo en fomentar un incremento de la dimensión empresarial. Hay que pensar en cómo mejoramos un mercado laboral que todavía deja mucho que desear. Hay que pensar en la fiscalidad, en la sostenibilidad de las pensiones y en general de la sostenibilidad del estado del bienestar. En definitiva, medidas que no son a corto plazo, que son de carácter estratégico, que van más allá de las alternancias políticas y que por definición requieren de grandes consensos. Y sabemos muy bien que eso en nuestras democracias pues viene muy condicionado por los calendarios políticos. Yo he visto pues, el contenido del panel, hay cosas realmente que hacen de Navarra una sociedad envidiable, es una sociedad moderna, igualitaria, bien formada, con calidad de vida, pero tiene el problema efectivamente del envejecimiento y la caída de la natalidad. Tienen un autogobierno que puede dar margen y ahí es muy importante que se use precisamente para atraer inversiones, para internacionalizar todavía más los comportamientos empresariales, para mejorar las infraestructuras de comunicación. Y ahí, desde luego, para los que venimos a Navarra muy gustosamente de vez en cuando, pues nos damos cuenta de que hay todavía grandes déficits y, desde luego, aprovechar el autogobierno para conseguir consensos básicos. Tienen ustedes un peso del sector industrial que se acerca más a los estándares europeos. Bueno, eso también sufre las consecuencias de la guerra, por los costes energéticos, por lo que hemos llamado el decoupling, por la inflación, por el cambio climático, pero al final siempre hay un frontispicio para seguir siendo una sociedad próspera. No es posible seguir siendo una sociedad próspera si no vamos mejorando constantemente nuestra productividad. Y la única manera de sostener nuestra competitividad y de seguir generando riqueza y empleo de calidad es pues siendo competitivos y por lo tanto siendo cada vez más productivos. Pero eso es algo que creo que identifica muy bien el panel de tendencias y yo lo único que puedo ahí es pues efectivamente enfatizarlo y felicitarles por el trabajo que han realizado. Muchísimas gracias. A Josep por su magnífica intervención. Hemos tenido el que queríamos tener para este acto y yo creo que nos ha dado una magnífica lección de situaciones macros que encajan perfectamente con lo que queremos que sea este acto anual. Si nos permites, Josep, te vamos a robar 10 minutos más de tiempo por si alguno de nosotros queremos hacer preguntas o alguna reflexión. Un poco en el sentido del tema europeo, ¿no? Ese bloque que se necesita crear para mantener esa competitividad. Yo a veces reflexiono, ¿no? Pues, si te comparas, ¿no? Pues con las dos superpotencias que
que comentabas, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Con toda su dimensión poblacional, económica y de territorio, o China, ¿no? Pues lo mismo, y luego miras a Europa, ¿no? Y ves cómo nos dividimos, nos fragmentamos entre países, incluso entre comunidades, ¿no? Donde si nos miramos a nosotros mismos, pues a veces ni nos entendemos, ¿no? Entonces, has expuesto los progresos que se han hecho para alcanzar eso que tenemos ahora, ¿no? Y la pregunta sería cuáles son los siguientes pasos, o qué es lo que a dónde habría que seguir avanzando, ¿no? Para seguir construyendo ese bloque. Ahora estaba pensando que igual es apabullado con un exceso de información, ¿no? Y a lo mejor en lugar de ofrecer luz, pues he añadido confusión y oscuridad, pero me parecía que ver, digamos, el bosque en lugar de concentrarnos en los árboles, pues que siempre es un ejercicio saludable. Tiene usted toda la razón, ¿no? Por eso yo he dicho que la Unión Europea no puede aspirar a ser protagonista de la película. Nos tenemos que olvidar de eso, no tenemos, digamos, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, la capacidad de competir directamente con ambos. Ellos tienen grandes empresas tecnológicas, Europa no las tiene. Tenemos una gran capacidad normativa y eso es muy importante porque somos un mercado muy importante por nuestro alto poder adquisitivo y porque somos más de 400 millones y eso marca pues, muchas pautas, pero sobre todo no tenemos ninguna capacidad de disuasión por nosotros mismos. Por eso se ha puesto tan de moda el llamado concepto de la autonomía estratégica de Europa. Y Europa tiene que ser capaz pues, de responsabilizarse de su propia seguridad y de su propia defensa. Hoy por hoy eso es imposible, lo tenemos que hacer en el marco de la OTAN y con Estados Unidos, si no, no podríamos garantizar ni nuestra seguridad ni nuestra defensa, pero hay que avanzar en esa dirección. Por lo tanto, a su pregunta, un primer paso, desde luego, es tomarnos en serio a nosotros mismos para que los demás nos tomen en serio en el campo de la defensa y la seguridad, que no es solo incrementar los presupuestos militares. Piense usted que los presupuestos de defensa sumados de los 27 pues triplican el presupuesto de Rusia. ¿Qué pasa? Que no se nos nota, porque cada país va por su cuenta, las tropas entre sí pues, no son interoperativas, hay muchas duplicaciones, los sistemas de armas son muy distintos y lo que tenemos que hacer es avanzar en esa dirección y eso solo es posible si vamos avanzando también en una auténtica industria europea de defensa, ¿no? Que tenga dimensión suficiente y escala suficiente como para poder competir, ahí sí, con Estados Unidos y con China. En su día conseguimos algo tan notable como Airbus. Gracias a eso pues, podemos competir de tú a tú con Estados Unidos, con Boeing. Gracias a eso somos todavía muy superiores en ese concepto a la propia China, pero desde luego hay muchísimo camino por recorrer. Evidentemente solo podemos ser tomados en serio si vamos resolviendo nuestros profundos problemas estructurales en el campo de la energía. Hay que diversificar las fuentes, hay que reducir vulnerabilidades, hay que perseverar en las energías que pueden llegar a darnos autonomía, como pueden ser los renovables, pero en ese mientras tanto del que hablaba al principio de mi intervención, pues hay que utilizar también todos los recursos que tenemos a mano. Se ha reabierto el debate nuclear. Yo sé que en un país como nuestro es absolutamente imposible hablar de nuevas centrales nucleares convencionales basadas en la energía de fisión, pero la energía nuclear tiene muchas otras posibilidades, desde la energía de fusión a lo que llamamos las microcentrales, y desde luego hay un debate que yo considero imprescindible que hagamos, y es, mientras duren estas situaciones, pues alargar la vida útil de las centrales pues parece algo
que puede ser de sentido común, y así lo están considerando en muchos otros sitios, ¿no? Y bueno, pues en la propia Alemania estamos viendo cómo, para reducir la dependencia del gas ruso, pues están volviendo a quemar lignito, ¿no? Están volviendo a quemar carbón en sus centrales térmicas, algo que va en la dirección contraria de la lucha contra el cambio climático, pero que viene obligado precisamente por esa situación producto de errores muy serios por parte de Alemania, pero que llevan a que al final vayamos articulando una mínima política energética común. La Comisión Europea ha hecho una serie de propuestas de intervención en los mercados eléctricos y del gas, de ahorro energético, que bueno, se van a ir concretando con los ritmos que Europa tiene, porque no tenemos unidad de decisión, sino que hay que consensuarla entre muchos, y eso pues no siempre es fácil, ¿no? Y así podríamos seguir, desde luego, con la política migratoria, que hasta ahora pues, cada país ha tenido la suya, más allá de los acuerdos de Schengen, y que bueno, pues, nos ha llevado a paradojas sobre las que habría que debatir mucho, como que los países del norte y del este de Europa pues, se oponían a recibir refugiados procedentes de Oriente Medio, pero en cambio han acogido y bien a los refugiados procedentes de Ucrania, ¿no? Bueno, esa doble vara de medir de alguna manera se tiene que ir corrigiendo, poniéndonos de acuerdo en común, ¿no? Porque los países del sur no tenemos ese problema de manera grave, pero en cambio tenemos un problema muy serio con los flujos migratorios, no con los legales, sino con los ilegales, que nos vienen del continente africano, no solo del norte de África, que muchas veces es lugar de paso, sino también, como bien sabemos, del África subsahariana. Bueno, paso a paso. Europa siempre se ha construido de esa manera. Decía Jean Monnet, uno de los padres fundadores, ¿no?, que Europa se iba avanzando respondiendo a las crisis con las que se tenía que ir enfrentando. Eso ha sido así, sigue siendo así, y lo que hay que hacer es perseverar, ¿no? Y no dejarnos sobreponer por las dificultades. Una pregunta muy sencilla. ¿Cree usted que está utilizando Rusia a Taiwán como moneda de cambio con China? No. Primero, la pregunta no es sencilla, pero Rusia tiene su objetivo, que es lo que llaman la Gran Rusia Eslava, y la recuperación del espacio postsoviético. Y eso está incomodando enormemente a China. Lo hemos visto en la reunión reciente en Samarcanda de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que China, pero también Turquía o India, le han dicho a Putin que tiene que acabar con la guerra, y en el caso turco han sido tan explícitos como pedirle que retire las tropas de los territorios ocupados, ¿no? La reivindicación de Taiwán por parte de China tiene otras raíces históricas. Su concepto del tiempo también es distinto, y, por decirlo de una manera muy resumida, China y Rusia pueden ser socios porque comparten el objetivo de debilitar a Occidente, pero difícilmente pueden ser aliados. China no ha prestado ningún tipo de ayuda militar a Rusia. China no quiere que le pongan sanciones porque necesita a Occidente tanto como nosotros les necesitamos de momento a ellos, y tienen una agenda, unos objetivos y unos timings completamente distintos a los de Rusia. Otra cosa es que China está observando con muchísima atención lo que sucede, y es si la respuesta de Occidente hubiera sido tenue, débil, como fue en el pasado, por ejemplo, con la propia intervención rusa en Ucrania en el 2014, anexionándose ilegalmente a Crimea y apoyando el separatismo del Donbass, pues China lo hubiera interpretado como una especie de luz verde para intervenir militarmente en Taiwán, pensando que si Occidente y Estados Unidos no está dispuesto a ir
a una confrontación por Ucrania, pues tampoco va a estar dispuesto a ir a una confrontación con Taiwán. En ese sentido, los dos temas sí que están interrelacionados. Pero el resultado de todo lo que está sucediendo es que dentro de esa asociación estratégica y de ese compartir el objetivo de debilitar a Occidente, Rusia es cada vez más dependiente de China. Y bueno, pues eso a China no le incomoda, todo lo contrario, ¿no? Pero esa pretensión de Putin de ser una gran potencia y de ser tratado de igual a igual con China o con Estados Unidos, pues evidentemente ha salido profundamente debilitada de su intervención actual en Ucrania. De hecho, no ha conseguido ninguno de sus objetivos geopolíticos. Ha perdido el mar Báltico con la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN, no ha podido controlar el Mar Negro, las sanciones están empezando a hacer mucho daño, ha reforzado a la OTAN, ha reforzado el vínculo atlántico y ahora pues está enajenando el apoyo de China, de India o de Turquía, ha conseguido fortalecer, lo contrario de lo que pretendía, la conciencia nacional ucraniana y finalmente incluso está perdiendo en el campo de batalla. O sea que mírese por donde se mire, pues la intervención está resultando un gran fracaso y está poniendo en evidencia la soledad del propio Putin. Venga. Primero, felicitarte, como ha dicho el primero que ha puesto la cuestión, ha sido una exposición magnífica, ya que tenemos tu experiencia y has venido tantas veces a Navarra, que hemos coincidido también alguna vez, te mando un saludo, y has conocido los paneles, te diría, con tu experiencia, ¿qué dirías conociendo estos paneles de Navarra? ¿Qué habría que potenciar en plan positivo y en otro en plan negativo de tirarnos un poco, de decir, cuidado con evitar alguno de los temas? Bueno, sería muy petulante por mi parte deciros a los navarros lo que tenéis que hacer, ¿no? Eso os corresponde, como es natural, a vosotros, ¿no? Pero, digamos, como un observador desde fuera, yo creo que Navarra, que ha hecho históricamente una apuesta por la industria, debe perseverar en ella. Al final, la industria es la que te genera más empleo estable y mejores salarios. La pretensión de la Unión Europea es que el 20% del Producto Bruto esté en el sector industrial. España está muy lejos de eso, en cambio Navarra no. Y eso quiere decir que está en la buena dirección. Ha hecho una apuesta por el desarrollo tecnológico, pero eso siempre es poco. Hay que dedicarle recursos y ahí la colaboración público-privada y el engarce entre universidad y empresa y centros tecnológicos y el sector público es absolutamente fundamental. Navarra ha hecho una apuesta por las renovables que pues también tiene que perseverar y profundizar, pero yo creo que Navarra también tiene que poner encima de la mesa de forma contundente pues el déficit de infraestructuras de transporte, ¿no? Y por lo tanto de la comunicación y la conectividad, porque eso también es imprescindible para ser competitivos en un mundo global, ¿no? Navarra tiene también la ventaja de un autogobierno amplio, que también puede ser un factor relevante para hacer lo que creo que hay que hacer en cualquier país serio, ¿no? Y es acometer las reformas necesarias, como las que he mencionado pues, durante mi intervención, desde el mayor de los consensos. Y bueno, sé que eso no es fácil, en Navarra tampoco, pero probablemente puede ser más fácil o menos difícil de lo que en estos momentos, lamentablemente, yo creo que pasa en el conjunto de España. Saludos, Josep, y muchas felicidades por tu brillante intervención. Mi pregunta está relacionada con el artículo que has publicado hoy en La Vanguardia, que terminas afirmando que existe la posibilidad de que Putin, que pretendía ser un segundo zar Pedro el Grande, pueda acabar siendo un nuevo zar
Nicolás II. Bien, ¿cuáles podrían ser los efectos de que esa posibilidad se hiciera realidad? Bueno, Nicolás II, como sabéis, acabó ajusticiado, ¿no? Junto con toda su familia, con los Romanov, después de haber perdido el poder ya con la Revolución de Febrero del 17 y luego ya pues, apresado y finalmente ajusticiado después de la Revolución de Octubre. Bueno, yo creo que ese escenario pues, no tiene por qué, evidentemente, ser el mismo, bastaría con apartarle del poder, con el riesgo de que hoy por hoy pues es más probable que sea sustituido por alguien más radical que no lo contrario. Pero, ¿por qué he hecho esa comparación? Pues simplemente porque el propio Putin hace escasas 3 semanas tuvo la osadía, otros le llamaríamos también la desfachatez, de compararse a sí mismo con Pedro el Grande, que fue, digamos, el origen del gran sueño imperial ruso y que tuvo su continuidad en la emperatriz Catalina, que tiene una frase memorable para entender también lo que está sucediendo, ¿no? Decía Catalina que la mejor manera de defender las fronteras de Rusia era expandiéndolas, ¿no? Y algo de eso está en la mentalidad y en el subconsciente de Rusia permanentemente. El zar Nicolás II, que se encontró ya pues, con un país muy dividido, con grandes tensiones sociales, pues cometió 2 guerras durante su mandato y los perdió las 2. Primero con Japón en 1905, la guerra ruso-japonesa, en la que el mundo vio con estupefacción como una potencia asiática que se había subestimado era capaz de acabar con toda la flota rusa, no ya solo la del Pacífico, sino la que se mandó desde el Mar Negro y desde el Báltico. Y Nicolás II tuvo que asumir la derrota con enormes costes internos de todo tipo, incluidos los reputacionales. Y después entró en la Primera Guerra Mundial y pues, fue derrotado por Alemania. Eso propició las revoluciones del año 17, que lo que hizo Lenin al final fue firmar el acuerdo de Brest-Litovsk, por el cual pues, sellaba el fin de las hostilidades con Alemania, pero a cambio de grandes concesiones, porque Lenin lo que buscaba era el poder en Rusia para después desarrollar su proyecto político y acabar recuperando el área de influencia de los zares, como así sucedió, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y, por lo tanto, pues la historia de Nicolás II es la historia de las decisiones erróneas, ¿no? En ese sentido vamos a comparación. Finalmente, Manolo. Buenas tardes. Agradecer la explicación de este sistema tan complejo que tenemos actualmente en el mundo y hacerlo lo más simple posible. Y siendo así, la verdad es que uno encuentra dificultad para hacer una pregunta. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención es que hemos luchado mucho por vivir mundialmente basado en una relación basada en la confianza y vamos a pasar a la desconfianza. La desconfianza lo que nos va a traer es, si no mayor pobreza, al menos menor riqueza y desde luego muchas menos oportunidades. Como el mundo se mueve históricamente en ciclos, ¿cree que este ciclo de desconfianza podrá pasar a un ciclo de confianza en un breve plazo de tiempo? Que al menos yo, que por ejemplo estoy cerca de los 60, pueda llegar a ver y que mis hijos puedan llegar a ver. Y luego, viendo los actores de reparto que nos ha señalado, la verdad es que da mucho miedo. Y da mucho miedo por los valores que esos países más o menos manifiestan
ante sus propios ciudadanos, como en el caso de Irán estamos viendo estos días. Por lo tanto, no puede ser una fortaleza de la Comunidad Europea o de la Unión Europea en estos momentos el poder trasladar nuestros valores a los ciudadanos del mundo para buscar otra vez esa confianza. La pregunta es muy pertinente y compleja, pero profunda. Evidentemente, uno de los, digamos, activos que tiene Europa es lo que llamamos el soft power. Si tú preguntas a los ciudadanos del mundo, en cualquier lugar que estén, donde creen que se vive de forma más próspera y libre, la respuesta es unánime. La respuesta es que es Europa, ¿no? Y eso pues hace que nuestros valores, que vienen de la Ilustración y de la tradición judeocristiana y del siglo de las luces y del Renacimiento y de las revoluciones industriales y burguesas, pues puedan tener esa proyección universal y que por lo tanto reconozcamos la libertad individual frente a los abusos del poder, reconozcamos la igualdad de oportunidades y de expectativas de ascenso social, sociedades abiertas, con libertad, con libertades, y un orden internacional pues basado en el diálogo, en la cooperación y en la renuncia al uso indiscriminado y abusivo y unilateral de la fuerza. Bueno, Europa estamos en eso, pero hace muy poco. La historia de Europa es justamente la contraria. Europa es la historia de la guerra y del enfrentamiento entre nosotros mismos hasta la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho la Unión Europea nace precisamente ante el miedo a que se reprodujeran las condiciones que llevaron, por ejemplo, franceses y alemanes a enfrentarse entre sí en apenas 70 años, ¿no? Y bueno, esa aspiración está detrás, estuvo en su momento detrás del presidente Wilson cuando intentó poner en marcha la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, y está pues en el espíritu de las organizaciones multilaterales que hemos ido creando a partir del final de la Segunda. ¿Qué sucede? Bueno, pues que ese mundo kantiano, inspirado en la razón y que por lo tanto lo que busca es la armonía y la paz, pues tropieza muchas veces con la realidad de la historia de la humanidad, ¿no? Y desde luego con la realidad actual. El mundo no es kantiano, lamentablemente, el mundo es hobbesiano, ¿no? Y por lo tanto hay poderes que entienden que solo se pueden expresar y manifestar a través de la fuerza o de la amenaza, no solo de la fuerza, pero con unas reglas que se aproximan más a la ley del más fuerte que no a la solidaridad y a la igualdad con la que, por ejemplo, hemos construido la Unión Europea. Usted no llega a los 60, yo los sobrepaso ya bastante. Desde luego yo no voy a ver eso. Creo que estamos ante una época de tensión creciente y de conflicto, pero eso no significa que no tengamos que seguir insistiendo en que la paz es un valor supremo que tiene que ir acompañado siempre, para que sea sólida y sostenible, de la libertad y de la solidaridad, y en eso pues Europa y Occidente en general pues debe de jugar un papel clave, conscientes de que tenemos muchos enemigos fuera, pero también tenemos enemigos dentro. Me estoy refiriendo a los populismos de ambos signos, que no comparten al final esos valores, que los impugnan y que intentan minar nuestras democracias desde dentro. Debemos ser muy conscientes de todo eso y desde luego pues insistir en que los valores que defendemos no solo son aplicables universalmente, sino que son los mejores para el progreso de la humanidad. Pero hay mucha gente, sobre todo muchos poderes, que no lo creen, que no creen de esta forma y que piensan que deben imponerse no a través de la razón y del convencimiento, sino de la fuerza.
Pensar lo contrario pues, puede ser muy bonito, muy idealista. Está bien además pensarlo e intentar que eso sea así, pero debemos ser muy conscientes que nos enfrentamos a un mundo no solo complejo, sino peligroso y conflictivo. La mejor manera de gestionar una realidad es hacer un buen diagnóstico y actuar en consecuencia. Eso es lo que se llama la realpolitik. Pues muchísimas gracias, Josep. A nosotros nos quedan todavía 10 minutitos, o igual un poquito menos, y luego compartir una copa de vino y de cerveza, me parece que también. Por nuestra parte, te reitero en nombre de todos los aquí presentes las gracias. No has estado presencialmente, pero te hemos sentido, te hemos oído, te hemos escuchado. Muchas gracias otra vez y te liberamos. Puedes seguir escuchándonos, pero te liberamos y que disfrutes de tu descanso y de tu familia. Un aplauso. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Bueno, pues permitirme, como todos, como cada año, 10 minutitos para hacer de altavoz de la Junta de nuestra asociación. En primer lugar, creo que no nos costará reconocer que el invitado de este año tiene una talla extraordinaria. Repito lo que dije al principio, es de esas raras personalidades públicas de nuestro país que desde cualquiera de las posiciones que uno se acerque a él permite el encuentro, transmite concordia, porque sobre todo transmite capacidad de análisis, de reflexión y de pensamiento. Bien, primero, reiteraros las gracias. Aquí estáis muchos de los panelistas que contestáis al cuestionario que os transmitimos. En nombre de la Junta, insisto, reiteraros las gracias. El proyecto, que es de largo alcance, ya está en su año octavo, sigue pues creciendo y haciéndose realidad año a año en el camino trazado de convertirse, como ya he dicho al principio, en una referencia sociológica anual imprescindible para entender lo que es nuestra comunidad. La comunidad de inteligencia que conformáis todos los que respondéis al cuestionario no puede considerarse, lo hemos dicho siempre, una representación estadística de lo que somos, de opiniones. No se trata de eso. Se trata, como se apunta muy bien en la página 11 del panel, de aportar sentido y significado a nuestro contexto social desde una perspectiva cualitativa. Vuestra cualificación, vuestra experiencia, el rol que desempeñáis cada uno en nuestra sociedad es de extraordinaria relevancia porque principalmente tenéis una visión global, panorámica, de lo que es nuestra comunidad, de cuáles son nuestras fortalezas, cuáles nuestras debilidades, cuáles nuestras amenazas y cuáles nuestras oportunidades. Estamos ante lo que queremos que sea una reflexión colectiva cualificada sobre cómo somos, cómo vivimos y cómo queremos ser y vivir adelante. Realmente, en términos cinematográficos, son fotogramas anuales que, conforme se van sumando, van apuntando hacia dónde avanza la película. Lo que pasa es que esta película tiene una particularidad, no va a tener fin, va a ser un permanente continuo. Mantiene, como ha dicho Luis Javier al principio, el panel la estructura de siempre. Tiene que ser así, porque los 4 cuestionarios de carácter estructural, los que se repiten año a año, son los que nos van a permitir tener esa visión sostenida, permanente en el tiempo, de hacia dónde caminamos. Este año, el quinto, el que consideramos siempre, el que hacemos cada año coyuntural, lo imponía la realidad de la invasión de Rusia en Ucrania. En la página 15 del panel están las 13 claves principales del mismo. En esa y en las conclusiones que están en la página 71 y 72 está el resumen en el que se concentran los rasgos definitorios de nuestra identidad y se señalan nuestras preocupaciones y amenazas que aventuran el futuro. Ciertamente, por resumir, no se percibe ninguna alteración significativa en nuestras constantes vitales, permitirme la expresión, respecto al año pasado y a los años anteriores. Ni siquiera una preocupación aguda, coyuntural, a pesar de no poder decir que la pandemia del COVID-19 ha desaparecido,
que tenemos una guerra declarada de Rusia a Ucrania que impacta fuertemente en nuestra vida y que tenemos una economía con uno de sus fundamentales fuertemente alterado, desbocada está la inflación. Pareciera como si en la prosperidad de la que disfrutamos nos diera pereza pensar en nuestros problemas y las consecuencias que en el futuro nos pueden acarrear. Quizás sea esto el reverso también de nuestra extraordinaria capacidad de olvido de lo que nos hace sufrir. Se preguntaba Laura Spini, la escritora y periodista británica, que cuando investigaba para escribir sobre su libro El jinete pálido, 1918, la epidemia que cambió el mundo, se preguntaba y reflexionaba sobre que tenía que pellizcarse, dice ella metafóricamente, y preguntarse, ¿de verdad ha desaparecido 50 millones de personas en el mundo por la gripe, tal y como decían los científicos y los historiadores? 50 millones se llevó por delante la mal llamada gripe española del 18, 6 se ha llevado esta. Porque si eso fuera así, si tuvo tan extraordinaria dimensión, ¿dónde están los homenajes a la memoria de esos 50 millones de desaparecidos? ¿Dónde los panegíricos? ¿Cómo es posible el olvido tan rápido de tal catástrofe? ¿Y no nos estará pasando, me pregunto yo, algo parecido con la COVID-19? Solo han transcurrido 2 años y medio desde que colocó en nuestras vidas palabras tan increíbles un día antes del 13 de marzo del 2020 como confinamiento, estado de alarma, pandemia, situándose en el centro de nuestra vida, invadiéndola completamente, y hoy ya parece que ha desaparecido. Tras esta digresión, vuelvo al panel para centrarme en unas reflexiones que nos parecen relevantes a la Junta. Cada año vamos a elegir algunas, porque no se trata de leer aquí lo que ya tenéis en vuestras manos. Vamos con lo más positivo. Entre los mejores rasgos hay que destacar que los panelistas veis que seguimos siendo una comunidad desarrollada económicamente, democrática y creciendo en igualdad entre hombres y mujeres. Y reflexionamos en la Junta y os trasladamos que creo que tenemos que sentirnos legítimamente orgullosos de todo esto, porque además esta percepción está avalada por datos objetivos. Pero no podemos bajar los brazos porque en la economía tenemos debilidades e incertidumbres, amén de los aspectos macros generales, crecimiento ralentizado, inflación desbocada, como he dicho, también en los más específicos. Es preciso despejar el horizonte del medio y largo plazo de Volkswagen. Hemos de recordar, no tenemos falta de recordar, pero lo traigo aquí, que representa el 14% de nuestro Producto Interior Bruto, del total del 25% del peso del tejido industrial del mismo, y centrar los esfuerzos en hacer desaparecer, y hacer desaparecer significa que se implementen rápidamente 2 grandes infraestructuras básicas para el futuro de nuestra comunidad, el tren de altas prestaciones y la segunda fase del Canal de Navarra. La democracia sí que está consolidada, pero se evidencia preocupación, y la manifestáis los panelistas, porque el nivel del debate político no está en la mejor consideración de los ciudadanos y se advierten pulsiones de intolerancia entre los representantes políticos que a estas alturas del siglo debieran estar proscritas. Finalmente, cierto que en la igualdad entre hombres y mujeres debemos sentirnos orgullosos de lo avanzado, pero no podemos dejar de sentir una intensa preocupación por la violencia de género que se produce y muy principalmente, y en esto hemos reparado en muchas ocasiones en Cociudadana, entre nuestros jóvenes, máxime si pensamos en que ellos y ellas han sido educados en el seno de sociedades mucho más desarrolladas que las de las generaciones anteriores. Sobre 3 aspectos básicos me quiero centrar ahora. Nuestros panelistas nos vienen insistiendo en que una de nuestras debilidades importantísima es la del envejecimiento poblacional y unido a ello la bajísima tasa de natalidad. Este es un riesgo de futuro de extraordinaria relevancia. En uno de los papers que hemos publicado en Cociudadana sobre esta cuestión se decía, literal, que Navarra envejece, España se avejenta y Europa se avejenta, pero Navarra envejece más y repone menos. Somos la segunda región europea en mayor tasa de envejecimiento y menor tasa de natalidad. No vamos a traer aquí datos, están todos publicados. Morimos más que nacemos y llevamos años repitiéndose esta inversión de la pirámide demográfica. Están al alcance de todos. La hora es ya de adoptar medidas desde las instituciones que coloquen esta debilidad en la agenda, en los primeros puestos de la agenda pública
y se tomen decisiones. En segundo lugar, queremos reparar en que somos una comunidad que siempre hemos dado una gran importancia a nuestros servicios públicos. Sin duda, el continuo histórico de nuestro autogobierno ha sido el cimiento de esta consideración, pues hemos podido tomar decisiones autónomas, autoorganizarnos en relación con los mismos. Y es cierto que esto nos ha diferenciado del resto del país. Nos hemos enorgullecido de ello y nos han envidiado por ello. Obviamente, la democracia y el Estado de las autonomías, consagrado por la Constitución del 78, con ellos el diferencial ha desaparecido. Pero, sin embargo, los panelistas reflejan que los servicios públicos mejor considerados son la seguridad ciudadana, este año se ha colocado en el primer lugar en el ranking, luego la sanidad, los servicios sociales y también tenemos en buena consideración la educación. Pero se advierte este año un descenso significativo en la valoración de la sanidad, teniendo en este panel el porcentaje de respuestas más bajo de todas sus ediciones, el 58,9%, y quizá no tenga la menor de las influencias en esta menor consideración respecto a años anteriores los registros que aparecen día sí día también sobre el incremento de las listas de espera. Significativo es que lo peor que valoran los panelistas de nuestras administraciones públicas es la cercanía de los ciudadanos. Esto se sigue repitiendo también año tras año. Creo que debiéramos reflexionar todos y mucho más los representantes públicos sobre esta cuestión. Cierto que la digitalización es imparable y cierto también que tiene un contenido virtuoso, pero también, sin duda, ha levantado muros que impiden el contacto directo y personal entre el servidor público y el ciudadano, y esto produce desafecto, cuando no sentimientos de impotencia e incluso de ira. Si ya no se recibe en una ventanilla porque se está teletrabajando, si ya no se puede acudir a ningún servicio sin una cita previa, si las consultas han de ser online, si el médico te atiende por teléfono, si con tu banco no puedes relacionarte presencialmente, si todo esto es así, ¿no será que la mala valoración de los ciudadanos tiene algo que ver con ello? ¿Podemos sentirnos satisfechos de haber dejado fuera del sistema a todos nuestros mayores que no pueden relacionarse con sus bancos, con su administración, con sus servicios sociales, con sus médicos, si no son auxiliados por un familiar o un amigo digital? Permitidme una pregunta de estas de las que se deduce en ella la respuesta. ¿No nos habremos pasado de verdad de frenada? ¿No estaremos consolidando otra hipocresía social, hablando mucho del reconocimiento que debemos a nuestros padres y abuelos por el enorme sacrificio que hicieron para nosotros disfrutar de la vida que vivimos, para a la vez arrinconarlos a una ancianidad aislada? Y digo, ¿no valdría la pena reflexionar sobre esto? Si no se hace, caminamos cada vez más a una sociedad dual en la que muchos ciudadanos se sientan súbditos de las máquinas tras las que se esconden servidores públicos a quienes no verán ni para criticarles ni para premiarles en su caso. El 24 de febrero, sin recuperarnos de la pandemia, con la esperanza de que el enorme esfuerzo de financiación desde las instituciones europeas nos sirviera para superar la crisis y dar un salto cualitativo como Unión y como país, el cisne negro de la historia volvió otra vez encarnado en Putin, quien decidió invadir y anexionar Ucrania a Rusia. Todos hemos seguido la evolución y todos conocemos las consecuencias que ello está produciendo en nuestras vidas. No estamos ciertamente en el frente militar, pero sí estamos ciertamente en el político-económico. La defensa del derecho internacional que se configuró tras la Segunda Guerra Mundial y de los derechos humanos ha llevado a las potencias occidentales a defender a Ucrania, ayudándola armamentísticamente, y a castigar a Rusia, imponiéndole sanciones de todo tipo. Pero ello ha tenido como contrapartida el hacer evidente la debilidad de Europa, por cuanto vivíamos y aún vivimos bajo una gran dependencia del gas procedente de Rusia, y ello impacta directísimamente en nuestra economía, como se reconoce por los informantes del panel. Asimismo, los panelistas apuntan a que de esta crisis saldrá reforzada la OTAN. Está en proceso la adhesión, como sabéis, de Finlandia y Noruega, impensable solo hace unos pocos años, y se pueden producir, apuntan también, otras series de consecuencias: aparición de nuevos bloques políticos, hambrunas, escalamiento del conflicto, vuelta a un mayor proteccionismo económico, recuperación de inquietudes nacionalistas y el consecuente repliegue de la globalización. De todo ello ha hablado Josep.
cambio en los modelos de producción con reversión en las externalizaciones de productos básicos. Vivimos en la perplejidad y en la incertidumbre respecto a la evolución del conflicto, no pudiendo ser descartado a día de hoy ningún escenario, pero hemos de seguir viviendo y hemos de seguir aprendiendo la lección de esta crisis y actuando en el futuro con arreglo a ello. Y entonces creemos en Cociudadana que es fundamental que nuestros líderes públicos, pero no solo los políticos, también los medios, la inteligencia, etcétera, abordemos las grandes cuestiones estratégicas del futuro para poder preservarlo de estas conmociones. Tengo para mí que solo tendremos respuestas buenas si partimos de las buenas preguntas. Aquí van algunas que dejo para la reflexión y anuncio que sobre ellas tendremos encuentros en el próximo 2023. ¿Es razonable para Europa que uno de los cimientos del desarrollo económico, la energía, sea suministrada por dictaduras del norte o del sur? ¿Es razonable que sigamos en el futuro asumiendo esta doble moral de reprochar la ausencia de democracia, la vulneración de derechos humanos a estos países, a la vez que asumimos depender de ellos? ¿Es razonable haber obviado, eludido todas las fuentes de la energía combustiva, desnuclearizarnos, no impulsar decididamente la autonomía energética con las renovables, dado que no tenemos fósiles, y a la vez asumir que nos suministran dictadores? ¿Cómo podemos superar estas antinomias? Muchos de nosotros y muchos de los ciudadanos de Europa hemos vivido sin hacernos estas preguntas. Y es fundamental que estas preguntas estén en el debate público. Es necesario que bajen al ágora. Y aquí sí tenemos responsabilidad todos los que acabo de citar. No se puede escamotear a la sociedad de estas grandes cuestiones. No se puede dejar de decir que podemos tomar decisiones sin decir a la vez que tenemos que asumir consecuencias. Que no nos saldrá y no nos ha salido y no nos está saliendo gratis, ni en términos políticos, ni en términos económicos, ni de coherencia ética, el renunciar a todas las fuentes de producción de energía tradicionales para a la vez seguir manteniendo nuestro nivel de desarrollo sobre la base de la compra de esas energías a estados que están en las antípodas de nuestros valores. Como dice Daniel Innerarity, pensar que la política puede ahorrarse la discusión y pasar directamente a la solución es no entender su naturaleza. Traigamos, pues, a la discusión pública estas cuestiones para crecer como sociedad informada, formada, libre y comprometida, es decir, como sociedad fuerte y no como sociedad débil por anestesiada. Como veis y como decimos siempre en Cociudadana, no perseguimos ofrecer resultados. No es el fin de nuestra misión. Creemos que nuestra sociedad está más interesada, ansiosa, diría yo, en las respuestas rápidas y definitivas, que en los procesos de pensamiento que, partiendo de la formulación de todas las posibles preguntas, llegue a la conclusión tras el proceso correspondiente de evaluación crítica. De este panel que hoy os entregamos nos han surgido todas las preguntas que yo os he trasladado en tres aspectos importantes, nos han surgido otras muchas más en el resto de los aspectos que se analizan en el panel, pero todas estas creemos que deben colocarse en la agenda, en el primer lugar de nuestra reflexión y en la agenda pública. Muchísimas gracias a todos. Y antes del aplauso inmerecido, decirme que quedáis todos invitados a tomar ahora una copa y anunciaros que el próximo 6 de octubre, en el Museo de la Universidad de Navarra, coorganizado con el Club de Roma, os invitamos a la presentación formal del Club de Roma en la comunidad foral. El Club de Roma tiene ya 52 años. El germen del mismo está en la iniciativa del italiano Antonio Pezzei en 1968. Hace 50 años que se publicó el informe sobre el crecimiento que encargó el club al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es un momento idóneo, es una fecha extraordinaria para que en Navarra se cree el capítulo del club con el que compartimos algo muy importante. Nosotros en pequeñito y ellos como organización internacional, en Cociudadana digo, que es la preocupación por los problemas de la contemporaneidad, por la reflexión sobre los problemas de carácter global y estratégico. Esto va a ser el 6 de octubre. El programa va a estar estupendo. Van a estar con nosotros
el exrector de la Universidad de Santiago, que ha hecho una actualización del informe sobre el crecimiento. Va a estar el vicepresidente del club, del capítulo español, que es Morán, y luego va a estar muchas cosas. Diego Hidalgo Jr. Pinchar en Google y no os digo más. Pero por si acaso leer su libro Anestesiados, que es magnífico. Es muchísimas cosas y además de todo es mago profesional. El día 6 de octubre. El día 3 de noviembre, aunque tenemos un problema de última hora, pero esperamos contar con el presidente de la Fundación 11, Arturo Durán, y el 23 de noviembre vamos a tener un desayuno coorganizado con Tito Navarro, Diario Navarra, el Diario de Navarra, con el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goigolzarri. Eso será en formato desayuno, estáis también todos invitados. Y os adelanto que el año 23 tenemos una programación estupenda. Va a comenzar en la Asamblea de Asociados. Por cierto, estáis todos invitados a uniros. Ya os habéis unido muchos de los que veo aquí. Estará con nosotros un ex embajador del Reino de España en varios países. Quiere mucho Navarra, tiene muchos amigos en Pamplona, algunos de ellos los veo por aquí. Carmelo Angulo, que tiene también una visión panorámica y global que es muy necesaria en estos momentos. Acabo y muchas gracias, y a compartir el aperitivo el que quiera quedarse.